Hugo, en nuestra lengua com, quiere decir primavera. Es el tiempo de abundancia para nosotros. La tierra se empieza a despertar. Podemos ver señales, por ejemplo, la señal de los lapachos, Ayaclay. Cuando vemos que florece es porque hay Sayenac en el río, el dorado. Podemos ir a pescar. Son señales que nos brinda la naturaleza. Poco de primavera acá, acompañadas, ¿no, Nelia? Sí, justamente queríamos comenzar la columna porque escuchar desde una alumna, ¿sí?, de la escuela de Cacique Pelayo en Fontana, en el Chaco, una escuela intercultural, y cómo están abordando, digamos, cuando hablamos también, que dijimos cómo abordamos la diversidad cultural, ¿no es cierto? Ya 11 años que tenemos esta nueva manera de denominarla, con otro pensamiento, la idea de construir esa mirada de la diversidad cultural. Y me parece que traer este muy cortito, pero que ahí, desde la palabra de los mismos estudiantes, en este trabajo, creo que también nos hace también escuchar, ¿no? Utilizar todos los sentidos que necesitamos para abordar la diversidad cultural. Y creo que era una forma de poder tener presente cosa que nos cuesta tanto, ¿no es cierto? Entonces es como permitirnos abrir nuestros sentidos a esta escucha. Y la posibilidad de tener materiales, ¿no? Creo que esto también nos habla de la producción de materiales de las escuelas interculturales bilingües que también están trabajando tanto en este tema. Y como hablamos de cambios y de paradigmas, esa era también la posibilidad de escuchar este cortito. ¿Y qué significa la primavera para los distintos pueblos? Creo que eso también habla, ¿no?, de cómo pensamos, cómo abrimos nuestras cabezas, nuestras mentes para trabajar la diversidad y sentirla, ¿no? Es como que tenemos que volver a sentir todo esto y poner todos los sentidos a jugar. Y bueno, y aquí traigo entonces ahora la palabra de dos docentes, Laura Guajardo y Mariela Soler, que nos van a contar cómo trabajan ellas, cómo abordan este tema de la diversidad cultural en este tiempo, y si encuentran materiales o desde dónde lo hacen o por qué se piensan diferente en cómo trabajar la diversidad cultural en estos tiempos y qué cosas de construir, ¿no? Así que, ¿vamos a los audios? Vamos a los audios, Nelia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, soy profesora de educación artística, de danza, en escuelas primarias de José C. Paz, trabajo principalmente, y este año decidí abordar como temática los pueblos o culturas originarias. En primera instancia porque me había llamado la atención cuando veía los videos, ahora en pandemia, y las producciones de las maestras y los materiales que encontraba en internet. Al hablar sobre las culturas originarias, casi todas están en pasado. Ellos vivían o habitaban en tal lugar, ellos comían tal comida o usaban tal vestimenta. Y me había llamado muchísimo la atención de que en el lenguaje pasado lo que se hace entonces es negar la existencia actual. Entonces, como propuesta de trabajo, me abordé culturas y celebraciones de los pueblos originarios en la actualidad y los trabajé con niños de tercero y cuarto grado principalmente, en donde ellos escucharon canciones, bailaron y recrearon celebraciones de distintas
culturas o pueblos originarios, como por ejemplo cuando abordamos la cultura guaraní, trabajamos el arete guazú, la fiesta grande del pueblo guaraní. Ellos construyeron sus máscaras, construyeron instrumentos, aprendieron algunas palabras en guaraní y recreamos el arete guazú trabajando a partir del video de Samba Visita a los Pueblos Originarios, que fue muy interesante. Y luego también continuamos trabajando con el pueblo mapuche, donde festejamos o recreamos algunas canciones, algunos instrumentos, recrearon la construcción del cultrún, por ejemplo, y aprendimos sobre el huetrpantu, y también luego abordamos cultura colla y aprendimos danzas de danzas como el carnavalito, el bailecito, algunas palabras en quichua, también coplas, y realizamos la corpachada. Creo que abordar las culturas originarias desde el presente, reconociéndolas que aún son actuales, trabajando la cultura, es como desmistificar esta idea de que ya no existen, porque al hablarlo en pasado o nombrarlas en pasado es pensarlas como que existieron en algún momento y ahora dejaron de existir. Por eso mi propuesta de trabajo fue desde la cultura viva, desde la música, la danza, los instrumentos y las producciones culturales. Bueno, un abrazo grande, los dejo. Un saludo. Bueno, en relación a cómo se prepara la escuela para esta fecha, si bien es evidente que a la hora de tratar el tema lo que circula es una mirada, claramente nadie habla de las carabelas de Colón o de un descubrimiento de América. Hay una mirada que reivindica algo de la diversidad cultural, pero todavía hay mucho por hacer, porque esta mirada sigue siendo como de cierta tolerancia, sí hay como una posible comprensión de la diferencia, algún permiso quizás tal vez para ser diferente, ¿no? Mucho desconocimiento, mucho de ubicar a los pueblos originarios en el pasado, ¿sí? Eran, hacían, comían, ¿no? Y siempre en la otredad, siempre en un otro que está ubicado ahí, y por otra parte, digamos, lo que circula viene más de internet. Lo que pasa es que con desconocimiento uno no puede decir, o no puede buscar tampoco materiales, no puede trabajar en ese sentido, en elegir unos materiales que puedan ser, que puedan dar un poco de luz, que nos puedan llevar a un lugar de profundización del tema, ¿no? Es una cosa de bienvenida a la diversidad cultural, seamos respetuosos de la diferencia, de esa otredad, y por otro lado también un mensaje de convivamos en paz, ¿no? Y también pensar que en la lucha de pueblos originarios es difícil lograr la paz cuando son avasallados los derechos permanentemente. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también me parece que, por lo menos yo sigo escuchando en la escuela muchos dichos que ni siquiera se piensan, que tienen que ver con están entrando al aula, parecen indios, como entraron corriendo como salvajes. O la otra vez he escuchado a un profe de educación física que decía, ese ejercicio lo estás haciendo mal, así no es la dinámica, pareces un indio bailando el carnavalito. Hay como todavía mucho de eso dando vueltas, y se dice en cualquier momento y no se piensa. Entonces me parece que si bien venimos caminando en esto de la diversidad y trabajarlo en ese sentido, el 12 de octubre, esta fecha, parece que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la profundización y a la mirada ideológica y política que me parece a mí que tenemos que poder construir, donde hubo un genocidio, donde los derechos siguen siendo vulnerados y donde hay muchísimo por restituir y por devolver de lo que no nos pertenece, o de lo que no pertenece a la cultura colonizadora, digamos. Así que bueno, en esa dirección pienso que se están dando las cosas. Una transición, ¿no, compañeras? Ahí
Entre lo legal, entre la legalidad, entre la posibilidad, entre la búsqueda, ¿no? Y la recuperación y las resistencias, me parece. ¿Nelida? Sí, justamente creo que seguimos teniendo muchas resistencias, o sea, como todo cambio, ¿no? Los cambios traen resistencias, retrocesos, avances, que son parte, ¿no? Parte de poder deconstruir todo eso, ir hacia un pensamiento donde todos quepamos, ¿no? En donde todos podamos estar, y creo que ahí también hay algo que dice Mariela, sí, vamos caminando, digamos, ¿no? Como dice la canción de Latinoamérica, o sea, vamos caminando, lo que pasa es que también tenemos que ver, porque yo pensaba, ¿no? También esto de la criminalización de los pueblos en sus territorios, porque sin embargo, o sea, ella que decía, ¿no? Esto que estamos en el pasado, que muchas veces se habla del pasado, sin embargo, en los medios de comunicación los tenemos como criminalización en los territorios por el tema de los territorios. Entonces, ¿cómo es esa mirada? ¿Cómo se ve todo eso, no? Por un lado hablamos de una cultura en desuso, que no es vital, que no existe, y por otro lado los vemos, ¿no? Como sacándolos de los territorios donde están viviendo. Entonces, creo que hay una cuestión ahí con la relación, ¿no? Que debemos tener presente, ¿no? Que aquí las dos compañeras nos van contando desde su mirada, su transcurrir en la escuela, ¿no? En las aulas, que muchas veces se mira también como algo específico para ese día, ¿no? Viene la fecha, bueno, vamos a tocar este tema. Si bien hay cosas que cambiaron, cómo hay que construir ese tema, ¿no? Cómo lo vamos construyendo. No es una cuestión de un día, ¿no es cierto?, para recordar o para traer el tema. ¿Cómo se construye, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Ellas comentaban también los materiales, dónde busco, pero si yo no sé qué buscar, ¿qué busco? ¿No? Entonces, creo que es importante lo que traen las compañeras, y cómo lo ven hoy en esta mirada, ¿no es cierto? Que hay que construir también esta ideología que se fue mechando en nuestras formas, que fue constituyendo nuestra forma de pensar, ¿no? Mucho por deconstruir todavía. Mónica. Así es, yo pensaba mucho por reconstruir. Tengo en mis manos el libro del argelino Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, pensando justamente en buscar algunas voces de quienes vienen discutiendo esta cuestión desde hace tantas, pero tantas décadas, ¿verdad? Como todos en general conocemos, el prólogo de este libro lo escribió Jean-Paul Sartre, y él allí advertía, ¿no?, de la necesidad de modificar esa tradición que viene y se instala. Sartre decía como una suerte de neurosis, ¿no?, en la que no se puede salir, donde el colonizado pasa a colonizar, y donde toda la discusión acerca de desde qué lugar salir, es decir, cuál es ese punto del cual anclarse, que es lo que nos plantea Neri de las compañeras como materiales, parecen tan difusos, tan lejanos, ¿no? Bueno, cuánto para seguir trabajando. Quería comentar sobre un testimonio de René Machaca, antropólogo Coya, que estuvo, justamente lo que comentábamos hoy al principio. Se realizó el 5º Seminario Internacional de Paulo Freire sobre educación popular, que se viene realizando hace varios años, y que siempre se busca en estos seminarios también trabajar los círculos de cultura, ¿no?, que tanto proclamó Paulo Freire. Y
en este seminario se pensó también en hacer homenajes, y se hicieron 2 homenajes, uno a los 60 años de la campaña de alfabetización en Cuba, y también en los 15 años de la Ley Nacional de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Y quería comentar dentro de esa charla, ese conversatorio, donde participó también Beatriz Gualdieri, participó Osvaldo Cipolloni y un docente COM, Olegario II, y en el cual también René Machaca participó. Bueno, y en esa posibilidad de hablar también de qué hitos, ¿no? Porque estábamos aquí en estas conversaciones que estamos teniendo hoy de la diversidad cultural, cuántos hitos ya tenemos, ¿no? De cuánto camino recorrido, ¿no? Desde la famosa Constitución del 94, todo el reconocimiento de los pueblos originarios. Tenemos también todo el tema de los territorios, de que se van las tierras comunitarias. Tenemos esos cambios de nombre del 2010 al Día de la Raza. Entonces, ¿cómo esta cantidad de procesos, ¿no? Y cómo cuesta implementar, ¿no? Es como tenemos ese caminito más o menos hecho, pero ¿cómo cuesta implementar, concretar? Bueno, lo que recién nos comentó Mónica a través también de Teresa Artieda. O sea, cómo cuesta, ¿no? Esa deconstrucción de esas matrices. Y bueno, y una partecita que me pareció interesante, ¿qué opinaba, cómo ve el tema René Machaca? Así que, si les parece, lo escuchamos. Vamos. Saber quién soy. Y saber quién soy, desde la palabra misma colla, que acá se usó hasta hace mucho tiempo y todavía persiste el uso de como un insulto, decirte sos colla, pero que ahora se ha ido transformando en una bandera de lucha a la vez y en una posibilidad de ser integrados en un país que nos contenga. Entonces, saber quiénes somos es tan importante como para aportar a ese camino de la educación intercultural bilingüe, concepto de crisol de razas. Y acá me interesa destacar de que la EIB en Latinoamérica trata de cuestionar ese concepto que es el de los Estados-nación, que es bajo el crisol de raza. Un crisol, uno se imagina, se funden las identidades y desaparecen las identidades. Así, de esa manera estaban pensados nuestros países, ¿no? Y vemos que en el siglo XXI y ahora 2021 vemos que nuestras identidades no han desaparecido. Es decir, y cómo tratar de mover esas bases fundacionales. Yo hace poco había escrito un ensayo y yo digo, ¿esto es posible o no? ¿Es posible modificar a nuestros estados monolíticos, cómo se han concebido? Y yo digo que sí, hace poco lo ha demostrado la Convención Constituyente chilena, que ha incorporado de los 155 bancas de los convencionales constituyentes, 17 para los pueblos indígenas. Es la de que en uno de los primeros puntos dice que el Estado es responsable de generar mecanismos de participación. Es decir, pensamos que debe abrirse posibilidades a una gestión participativa, y eso es lo que lo que llevamos de EIB a nivel nacional se ha intentado y que ha sido brutalmente interrumpida esa manera de gestión y desaparecida la oficina de la EIB, concretamente desde el Palacio del Ministerio de Educación de la Nación. En su propia salsa, en su propia voz, René, ¿verdad, Nélida? Sí, justamente, bueno, él justamente nos trae, digamos, recordar las identidades, ¿no? Justamente él hablaba esto del crisol de razas, que fue parte de esa construcción, ¿no? De borrar
borrar todas las identidades, ¿no? Y creo que justamente de eso estamos tratando, ¿no? De ser reconocidas todas las identidades, y esa escuela otra, que acá estamos hablando también de cómo, hablando de educación, esa escuela otra, como decía Mónica también, que traía esas palabras, tiene que poder hablar de todos estos mundos, digamos, ¿no? Empezar a esto de cambiar los modos de conocimiento, incorporar otros, mirar otros, que nos traen otras respuestas. Y creo que ese es los caminos que tenemos que seguir transitando, y que siempre también en diálogo, ¿no? Y esto también que nos trae Freire, ¿no? El diálogo, la pregunta, el estar también, la circulación de la palabra, no unos sobre otros, no hay una más jerarquizada que otra. Creo que también de esto habla estos 100 años del legado de Freire, también nos traen, ¿no? Tenemos todavía por aprender, y como él dice, no hemos desaparecido, dice él, ¿no? Hemos sobrevivido a todo, ¿no? Seguimos con nuestras comunidades, con nuestras costumbres, con nuestros intereses, con la lucha por la tierra, ¿no? Creo que esto está vivo, no es algo del pasado, como decía una docente en el primer bloque de Sintonía, ¿no? Están vivas las comunidades, los pueblos originarios, los afrodescendientes, es decir, son culturas que necesitamos revalorizar, porque además nos enriquecen a nosotros, ¿no? Exactamente, sí. O Nelly, la que quiera. Sí, no, quería decir nomás que recordemos que son como 34 pueblos que están en nuestro país, ¿no es cierto? No es poco. Debemos tener también la mirada de esas relaciones, ¿no? Sí, Mónica. ¿Moni? Bueno, está ruteada. Bueno, ahí estamos. A ver, Moni, dale. No, pensaba en esto, que quizás hoy es el día en el que estamos pensando en lo que pasa con nuestros pueblos originarios, pero también deberíamos estar reflexionando. Ahí leía un comentario de Gabriela Ramos en nuestro Facebook. ¿Podés leerlo, Moni? Ella nos traía, vos sabés que me parece que no. Tengo acá, dice, así como lentamente le damos voces a las diversidades sexogenéricas, a las juventudes, algunas diversidades todavía quedan invisibilizadas. Las neurodiversidades, las diversidades funcionales, las identidades racializadas, las infancias. Asumo el desafío desde Freire, como decían ustedes. Y justo la tenía acá para leer, Mónica. ¿Qué ibas a decir? No, y yo pensaba a partir de la invitación de Gabriela, que es una especialista en temas de género, una estudiosa y militante de los feminismos, que también hay un relato que se nos contó en el marco de la colonialidad, que es el relato de cierto poder europeo, que tampoco nos contó de las tradiciones de los pueblos y de las mujeres en los ámbitos rurales, en el mundo de la plebe europea. Eso tampoco es lo que conocimos, porque no conocimos de las brujas que hacían las mismas cosas que las mujeres, en el sentido de lo parecido de los pueblos originarios. No conocimos de las mujeres que tenían saberes ancestrales para trabajar la tierra, igual que lo tenían en América. Entonces, revisar todo ese discurso y que la escuela haga lugar, ¿no? Y que no quede solo para ciertos círculos que accedemos a lecturas y a un mundo de discusiones que se vuelve por momento también elitista y encerrado, ¿no? Que consigamos hacer de esto un universo vocabular, como lo decía Freire, que nos empiece a ser más común, porque también ese discurso europeo colonizador fue uno solo, y no todas las voces que las mismas, silenciamientos de su territorio han negado, ¿no?